¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos Valencia en Abierto. Lo hacemos hoy, tarde del lunes 3 de noviembre, día que quedará marcado en rojo sin duda en el calendario de la Comunitat Valenciana, especialmente en el calendario político. Esta mañana, pasadas las 9:08, el presidente de la Generalitat, ya presidente en funciones, Carlos Mazón, hacía pública su dimisión. Lo anunciaba en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat tras un fin de semana de intensas conversaciones. Analizaremos todo lo ocurrido durante la jornada de hoy, esta tarde en Valencia en Abierto. Hoy un programa en el que vamos a hablar y mucho de todo lo que ha pasado hasta este momento y también de todo lo que pasará desde ahora, porque ¿cuál es el futuro de la Generalitat? Hoy lo analizamos en Valencia Abierto, además de otras muchas cosas que también están pasando en la ciudad. Comenzamos tarde de política hoy en Valencia Abierto. Carlos Mazón presentaba su dimisión y lo hacía esta mañana en medio de una fuerte polémica, una polémica que venía desarrollando desde hace 2 días y que se agudizaba tras las conversaciones mantenidas ayer por el ya presidente en funciones de la Generalitat y la dirección del Partido Popular en Madrid. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Esa es la pregunta que se hace casi todo el mundo. La pelota vuelve a les Corts Valencianes porque tras no haber convocado elecciones el presidente, ahora le tocará a las Cortes dictaminar el nuevo jefe del Consell. Y en otro orden de cosas, hablamos de actualidad municipal. La plaza del Ayuntamiento empieza a cambiar de imagen. Los maceteros prometidos por el nuevo equipo de gobierno llegaban esta mañana hasta el centro del CAP y Casal, eliminando los maceteros feos, en palabras del concejal Juan Ginet, antes de las Navidades. Pero antes de entrar en materia, vamos a conectar con nuestra compañera Inma Vilar, que se encuentra esta tarde en la entrega de los premios BBVA Revoluciona. Inma, buenas tardes. Pues sí, Manu, me encuentro aquí en el Paraninfo de la Universidad de Valencia porque se celebra esta 4ª edición de los premios Revoluciona de BBVA, una edición que en un principio se había prevenido para el 29 de septiembre, pero se ha caído al final porque en ese momento teníamos una alerta roja en la Comunidad Valenciana por el tema de las lluvias y lo celebramos hoy aquí en el Paraninfo de la Universidad 3 de noviembre. Y por este motivo es algo que organiza BBVA, pero también lo hace en conjunto con la Universidad de Valencia. Y por eso estoy aquí con Francisco Muñoz, el decano de la Universidad de Economía. Bueno, ¿qué significa formar parte de un evento como es este? Bueno, es muy importante. Buenas tardes a todos. Es muy importante, ¿no? Este es un ejemplo clarísimo de la relación sociedad-universidad, empresa-universidad. La universidad estamos aportando esa valoración académica que yo creo que es muy importante para el prestigio de los premios y el BBVA pues nos aporta ese contacto, ese acceso a las empresas. Son unos premios muy interesantes, ya van por su 4ª edición, lo cual da a entender pues que tiene un éxito muy importante y ahí estamos y ahí continuaremos. Bueno, y uno de los temas que se va a tratar hoy, porque además hay una ponencia sobre ello, es la inteligencia artificial. ¿Cómo estáis llevando todo este tema en cuanto al tema empresarial y en las aulas? Pues sí, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, no se pueden poner puertas al campo y en la universidad pues estamos continuamente ya formando nuestro profesorado porque se da la paradoja o no de que el estudiantado a veces está más ducho en estas técnicas que nosotros, pero estamos ahí. La IA tiene que incorporarse a las nuevas metodologías de estudio y en la universidad estamos tratando de formarnos y estar al día en esta, yo diría, más que revolución tecnológica. Pues muchísimas gracias, Francisco, que disfrute de toda esta tarde que tenemos aquí preparada. Y nada, nosotros vamos a seguir aquí a ver toda esta ponencia y ver esos premios que concretamente se van a dar a 3 empresas de la región de Murcia, de la Comunidad Valenciana y de Baleares. Y luego intentaremos hablar con otro de los premiados.
Pues ahí estaremos, gracias Inma, en directo esta tarde desde ese Paraninfo de la Universitat con esa entrega de los premios BBVA Revoluciona. Nosotros abrimos la página de actualidad, lo decíamos, esta mañana el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciaba su dimisión. Estos meses han sido durísimos. Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos. Ya no puedo más. No puedo más, así aseguraba el presidente, que se encontraba completamente abatido. Aseguraba que es una afirmación que hace un año después de lo ocurrido en La Dana. Estos 12 primeros meses no quería entrar a hacer valoraciones personales, pero asegura que ahora sí ya es el momento. Una comparecencia en la que tuvo tiempo para analizar las medidas llevadas a cabo por su gobierno hasta este momento, también para analizar la reconstrucción y para criticar a la oposición y al gobierno de la nación, una oposición que asegura ha utilizado el dolor de las víctimas. Carlos Mazón dimite como presidente de la Generalitat Valenciana. Lo hace un año después de la dana mortal que acabó con la vida de 229 personas. Durante una declaración institucional, ha asegurado que ya no tiene fuerza para liderar la reconstrucción de la tragedia y ha pedido a les Corts que elijan un nuevo presidente. Cumplido el primer aniversario de nuestra peor tragedia como pueblo, he decidido por primera vez en 12 meses hacer un balance más personal. Estos meses han sido durísimos. Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos. Ya no puedo más. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Me dirijo, por tanto, también, y en este momento, a esa mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha. Es la mayoría que está liderando la reconstrucción y no podemos permitir que nadie la pare. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Mazón ha asumido errores en la gestión de las devastadoras riadas, como no haber pedido la declaración de emergencia nacional, mantener su agenda el día del desastre y no dar explicaciones a tiempo. Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir. Pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. No sabíamos que el barranco del Pollo se desbordaba. No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30, ni que la tragedia pudiera tener esa magnitud. También ha criticado la falta de apoyo del Gobierno central, a quien ha acusado de ofrecer información errónea o de retrasar la ayuda en la reconstrucción. Que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno. Tanto en la información errónea que trasladaron el 29 de octubre, como en el retraso de la ayuda a los días posteriores, como en la pésima labor de reconstrucción que están llevando a cabo. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron, ni siquiera en los días posteriores a la tragedia cuando los necesitábamos con urgencia. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona.
Su marcha llega tras un año de fuertes protestas ciudadanas y continuas exigencias de dimisión por parte de la oposición, pero el culmen fue el funeral de Estado en Valencia por el primer aniversario de la Dana, donde fue increpado por familiares de las víctimas. A sus 51 años, Mazón deja atrás una carrera política de 25 años, que incluye cargos en la Generalitat, la Diputación y la Cámara de Comercio de Alicante, y culminó con su llegada a la presidencia en 2023 tras pactar con Vox. Y si esto ocurría a las 9 de la mañana y tras una mañana cargada de incertidumbre, pasadas las 2 del mediodía presentaba la carta de renuncia a les Corts. Una carta que entregaba el presidente por registro, que solo contenía 3 líneas, las que ven en pantalla, a la presidenta y en castellano. En ella se afirma que, en lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía, el gobierno valenciano renuncia, en este caso el presidente, al cargo de presidente de la Generalitat, para que quede constancia. Con estas 3 líneas, el presidente Carlos Mazón pasaba a ser oficialmente, y tras su entrada en el registro a las 4 de la tarde, el expresidente y presidente en funciones hasta la elección del nuevo presidente. Una dimisión que se produce sin convocar elecciones y que se hace apelando a la mayoría responsable de la Cámara, de les Corts. Así, hoy los portavoces de los grupos parlamentarios valoraban esta dimisión. La primera en hacerlo era Diana Morant, la secretaria general del Partido Socialista del País Valencià, quien aseguraba que esta dimisión llegaba tarde e incompleta. Mazón se cobija, que no dimite de todas sus responsabilidades, que se va a cobijar en les Corts Valencianes, en el Parlament Valencià, precisamente para no asumir las responsabilidades jurídicas que seguro va a tener que asumir delante de la justicia. Antes o después, los valencianos y las valencianas decidiremos un futuro de esperanza que dejará atrás esta etapa negra protagonizada no solo por Mazón, sino por todo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Pocos minutos después de las palabras de Diana Morant, hacía lo mismo el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en un tono bastante más duro y en la incertidumbre que todavía en aquellos momentos había con respecto a la fecha y el momento exacto de que presentaría esa dimisión, decía lo siguiente. Un presidente que es indigno hasta el último día. Un presidente que se hace la víctima cuando las víctimas son las otras. Un presidente que intenta difuminar su propia culpa con un patrón que siempre utiliza el Partido Popular, de que la culpa la tiene el conductor del metro, el conductor del Albia, el piloto del Jack. La culpa la tienen todos excepto él. Unos bulos que ha vuelto a poner encima de la mesa, unos bulos que han sido categóricamente desmentidos en los autos de la jueza de Catarroja. Un presidente que no desvela si ha dimitido, no ha pronunciado la palabra dimisión en ningún momento. Un presidente que no sabemos si está dimitido en diferido o si, en fin, no dimite y no dimitirá. Un presidente que sigue a merced de Vox, porque será Vox, si finalmente dimite, quien nombrará el futuro presidente o presidenta de les Corts Valencianes. Yo creo que es... Así hablaba Joan Baldoví, y los últimos en pronunciarse eran justamente ellos, Vox. José María Llanos hablaba ya al mediodía y lo hacía sabiendo que serán ellos los que tienen ahora puesto el foco encima, ya que de ellos depende esa mayoría parlamentaria de la que hablaba el presidente en funciones Carlos Mazón y de la que hacían referencia también los partidos a nivel nacional, como pasaba en 2023, como pasó en 2023, ellos fueron necesarios para aprobar ese nuevo Consell, esa nueva presidencia, y ahora de ellos también depende esas negociaciones. Por el momento no aclaran en qué punto se encuentran. El presidente Mazón puede pedirle lo que sea al Partido Popular y no a Vox. Nosotros, cuando hemos sido necesarios para
el bien de los valencianos hemos estado ahí, pero cuando tengamos que hablar, hablaremos. En estos momentos no hay nada. Simplemente les puedo decir que nuestra línea de trabajo es la de siempre, defender las ideas de Vox. Esta mañana, antes de su comparecencia, ha llamado a nuestro presidente. No se han puesto todavía en contacto con nosotros. Es evidente que no tenemos prevista ninguna reunión. Como confirmaba José María Llanos, el propio Carlos Mazón hablaba esta mañana con el presidente del partido a nivel nacional, porque también desde Madrid se ha querido valorar el terremoto político surgido esta mañana en la Comunitat Valenciana. El primero en hacerlo era el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Lo hacía tras esa comisión ejecutiva nacional en la que los líderes regionales valoraron, entre otras cosas, las medidas adoptadas este fin de semana. Ayer Cuca Gamarra, quien vemos en pantalla, anunciaba que el presidente del partido Núñez Feijóo y también el presidente autonómico Carlos Mazón mantendrían conversaciones a lo largo del domingo para dilucidar cuál sería el camino que hoy a primera hora conocíamos de manos del presidente en funciones de la Generalitat. Feijóo ha querido poner en valor el trabajo realizado por el Consell en este tiempo. Ha querido defender las medidas impulsadas a nivel económico y también la labor de reconstrucción realizada por Carlos Mazón y todo su equipo, atacando una vez más, y tal como hacía el presidente entonces de la Generalitat, al gobierno nacional por la falta de ayudas y medidas. Hoy ha presentado la dimisión un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad, porque no es un asesino. La prioridad es la Comunitat Valenciana, sus pueblos, su gente, su futuro. Por eso pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano. Las víctimas, sus familias, siempre están y estarán las víctimas y sus familias como primer objetivo y deber de este partido. A ellas les debemos respeto, memoria y reparación, y no nos confundimos. Nosotros no vamos a dejar de trabajar por ellas. La política en la que creo ha de ser justa. Y lo justo en este caso es volver a afirmar con toda rotundidad que lo que vivimos hace un año fue una emergencia nacional que el Gobierno de la Nación no atendió. Si el Partido Socialista cree que con esto se borran sus responsabilidades, se equivoca, porque las tenemos más presentes que nunca. Ya no tienen escudo. Fue este Gobierno el que en 7 años no hizo una sola obra que habría salvado vidas. Al contrario, promocionó inmediatamente a la responsable de esa ausencia de infraestructuras. 12.000 millones de euros para la Comunitat Valenciana y para que éste tenga las infraestructuras hidráulicas, viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias que merece. Quiero decirle a los compañeros del PP de la Comunitat Valenciana que la Dirección Nacional no os va a dejar solos ante el reto que tenéis por delante. Apoyo de la Dirección Nacional al Partido Popular en la Comunitat Valenciana, un apoyo que llegaba desde las filas de Vox hacia Carlos Mazón. Como decíamos, el presidente de la Generalitat a primera hora de la mañana llamaba al presidente de Vox a nivel nacional para comunicarle la decisión de su dimisión, y entonces se hacían las primeras valoraciones. Desde el partido anuncian que ellos mantendrán su línea ideológica. Y creo que este es también un perfecto ejemplo de cómo el Partido Popular ha acabado dando a Sánchez un chivo expiatorio que lo único que hace es exonerar a Sánchez de la responsabilidad criminal que tiene en la Dana. Y digo eso porque en estos momentos el gran culpable de lo que ocurrió en Valencia es Pedro Sánchez, su ministro del Interior, su ministra de Defensa y Teresa Rivera. ¿Qué decir sobre el futuro? Que el Partido Popular parece que está en grandes disputas internas. Primero que se aclaren entre ellos y cuando deciden qué es lo que van a hacer o lo que van a proponer, entonces y solo entonces nosotros diremos cuál es nuestra postura. Pero
Y por supuesto, entre tantas valoraciones, también las de las víctimas. Ellas que salían cada mes a las calles, hoy quisieron también hacer una valoración de la dimisión de Carlos Mazón. Ni ha dimitido, ni lo han hecho dimitir, ni el PP valenciano ni el PP nacional, porque hay un líder, si es que se puede llamar líder, en el PP nacional frágil, y lo hemos conseguido las familias de las víctimas, los damnificados, la ciudadanía organizada, pero también el pueblo que nos ha acompañado y las organizaciones que nos han dado soporte, tanto el pueblo valenciano como cualquier persona que ha venido de otras partes del país. No del país valenciano, sino del país de la nación española. Bueno, parece que hoy ha llegado esa dimisión, aunque no ha utilizado en ningún momento esa palabra. Ahora Pues así valoraban las víctimas lo ocurrido. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué escenarios se abren desde este mismo momento? Lo primero es que empiezan a correr las fechas. Vamos a verlo, porque si tenemos en cuenta que la presentación de la renuncia de manera oficial se hizo todavía hoy, en la jornada del 3 de noviembre, comienzan a contabilizarse, según marca el estatuto, 12 días. En los próximos 12 días, Les Corts tendría que tener una propuesta de candidato. Una propuesta de candidato que, si fuera de unidad, iría a un pleno de investidura a finales de este mes. Así, entre el 18 y el 19 de noviembre tendríamos que conocer un nombre para ser el nuevo presidente o la nueva presidenta de la Generalitat. Y en la semana del 24 de noviembre tendríamos ese pleno de investidura. En ese momento, Carlos Mazón dejaría de ser presidente en funciones, sería un diputado más, mantendría su acta de diputado y con ella también el aforamiento, y la Generalitat entraría en un periodo de presidencia interina hasta las próximas elecciones de 2027. Pero ¿qué pasa si en estos 12 días no se llega a ningún acuerdo? Pues desde esa fecha, desde el 19 de noviembre aproximadamente, empezarían a correr un nuevo calendario, 2 meses desde entonces. Así nos plantaríamos en febrero de 2026. Si en esos 2 meses no se presenta ningún candidato que llegue a presidencia, tanto con una elección por mayoría absoluta como por mayoría simple, las dos dependerían en este caso con los votos de Vox, una a favor y la otra de abstención, se convocarían automáticamente elecciones en la Comunitat Valencianas. Unas elecciones que quedarían convocadas a finales del mes de febrero. Estos son los plazos, aunque todo apunta a que antes sabremos quién será el presidente o la presidenta. Ahora mismo, 3 nombres sobre la mesa. El del síndic de los populares, Pérez Llorca, el de la alcaldesa de Valencia, María José Català, pero también el de Vicent Mompó. Ellos son los que se barajan en las quinielas. Vicent Mompó no podría ser presidente en este caso porque no es diputado. María José Català sería el perfil que desde Génova apoyaría la mayoría del Partido Popular, y por su parte Pérez Llorca, el síndic de los populares en la Comunitat Valenciana, sería el perfil que parece ser más de consenso del partido junto con Vox. Recordemos que esta figura ha sido indispensable en las negociaciones desde el pasado 2023 y es la mano derecha de Carlos Mazón en Les Corts. Unas Corts que, por cierto, esta mañana se reunían también para convocar esa mesa de investigación de la Dana, porque esta mañana Les Corts convocaban también esa comisión para la Dana, una comisión que comenzará a citar a partir del próximo 11 de noviembre algunos de los responsables políticos. Entre los responsables que ya sabemos que pasarán por las Cortes se encuentran el presidente Pedro Sánchez, también el presidente en funciones Carlos Mazón y la delegada del gobierno Pilar Bernabé. Una mañana ajetreada en cuanto a la información, porque esta mañana también se ponían todos los ojos en otro punto, un punto que era importante y muy relacionado con todo lo que hemos vivido, porque Maribel Vilaplana, la periodista que se encontraba comiendo con el presidente en funciones el día 29 de octubre, declaraba en el juzgado de Catarroja.
Maribel Vilaplana declaraba esta mañana en el juzgado de Catarroja. Lo hacía tras esa sentencia favorable del Tribunal Supremo de la Comunitat Valenciana, donde afirmaba que sí tendría que declarar como no investigada, sino como testigo. Una declaración como testigo que lo obligaba a decir la verdad. La jueza había preguntado, entre otras cosas, por ese viaje entre el restaurante y el parking, que la periodista confirmó esta mañana y por el que le ha pedido el ticket de horas en las que ha estado en ese punto. La periodista aseguró que le facilitaría todos los datos. Además, también ha asegurado durante la mañana que el presidente Carlos Mazón recibía llamadas y mensajes durante toda la comida y que en varias ocasiones se levantó para contestarlos y poder mantenerse al tanto. Además, también firmaba documentos en algún momento del encuentro. Vilaplana aseguró también que el presidente la llamó para pedirle perdón porque tenía que decir su nombre y que se sabría poco a poco lo acontecido. A la salida, una de las abogados de la acusación particular, Mabel Peris, hablaba así sobre lo ocurrido esta mañana en la sala. Dile que dime que sale. Ya está muy afectada, pero es un poco como la hemos visto hoy, que todos los testigos que están bajo juramento o promesa tienen que venir a decir verdad y esclarecer qué pasó el maldito 29 de octubre. Aquí el objetivo de la declaración era muy claro. ¿Qué pasó desde las 3 de la tarde? Ya fue la persona que estuvo más tiempo con el presidente de la Generalitat. Hoy conocíamos que no solo a las 6:30, 7 menos cuarto, cerraban esa comida con esa sobremesa prolongada, sino que incluso fueron tranquilamente hacia ese parking y bueno, pues allí es cuando se despidió y se despidieron pues hablando del fútbol y pidiéndole ella que asistiera a un derbi. Ella calcula que entre 6:30 y 7 menos cuarto ellos empiezan como un poco a recoger, ella baja la tapa del ordenador, recogen un poco y este que lo vio con toda normalidad. Tan solo habían tomado una botella de vino, tampoco notó nada especial. Ni oyó la palabra Dana, ni oyó la palabra emergencia, ni oyó la palabra alerta roja, ni magro, ni pollo. Ella dice que en todo ese transcurso del tiempo no oyó absolutamente nada. Y hablando de la Dana Torrent, iniciaba esta mañana el derribo de algunos de los edificios más afectados por la riada del pasado 29 de octubre de 2024. El Ayuntamiento de Torrent ha comenzado este lunes los trabajos de demolición de los edificios situados en las calles Maestro Fortea, que resultaron gravemente afectados por la Dana y que fueron declarados en ruina inminente el pasado 29 de septiembre. El presupuesto total de los trabajos asciende a 526.024 euros. Los equipos técnicos y operarios de la empresa encargada han iniciado los trabajos previos para garantizar la seguridad de la zona antes de proceder al derribo de los inmuebles a primera hora de esta mañana. La complejidad de la operación radica en la cantidad de viviendas que albergan estos edificios. La unidad aérea de la policía local ha sobrevolado la zona utilizando drones equipados con cámaras térmicas para asegurarse de que no hubiera ninguna persona en el interior de los edificios. Durante toda la mañana, los drones han emitido avisos de seguridad en castellano y en diversos idiomas para garantizar que todos los vecinos y transeúntes recibieran la información necesaria sobre la intervención. Y cambiando de tema, el Ayuntamiento de Valencia comienza la intervención sobre la plaza del Ayuntamiento. Lo hace retirando los viejos maceteros y colocando los nuevos. Tal y como daba a conocer hace unos meses, el Ayuntamiento de Valencia dice adiós a los maceteros feos, tal y como os declaraba el concejal Giner esta mañana, y cambia la plaza del Ayuntamiento adecuándola a los nuevos criterios urbanísticos y de diseño. El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado así la colocación de 152 nuevas jardineras en la plaza, unas jardineras que quieren estar finalmente colocadas antes del inicio de la campaña navideña. Por eso los operarios han acelerado el inicio del cambio de maceteros y que se enmarca dentro del Plan Valencia, basado en el catálogo de criterios urbanos para el ámbito de Ciutat Bella.
Estamos sustituyendo los maceteros para que cuando llegue el encendido y la Navidad este año, la plaza brille mucho más, la plaza esté mucho más bonita, para que todos los vecinos de la ciudad que vengan en Navidad a visitar toda la decoración navideña que estamos preparando, pues puedan ver una plaza mucho más bonita. Estos maceteros se han utilizado tanto en el proyecto de la plaza que se está redactando, tanto en el proyecto de la plaza de San Agustín que se está redactando, como cualesquiera otros proyectos dentro del programa Valentia que estamos impulsando. Se trata, en la plaza actualmente hay 182 maceteros y van a ser sustituidos todos esos maceteros verdes por 152 nuevas jardineras con unos estilos lineales de acuerdo con la guía de estilo. Y bueno, la inversión que tenemos prevista para arreglar esta plaza, para que a partir de esta Navidad quede mucho más bonita, es de 430.000 euros. Y Ecovidrio entregaba esta mañana sus banderas verdes. Ecovidrio ha hecho entrega de las banderas verdes a diferentes municipios por su destacada implicación en la sostenibilidad y el cuidado del entorno costero. El acto de entrega ha tenido lugar dentro de la 6ª edición del movimiento Banderas Verdes 2025. Es un acto que hacemos para mejorar la recogida selectiva, la recogida separada de los residuos de envases de vidrio en poblaciones costeras de la Comunidad Valenciana, en la que han participado 35 municipios de toda la zona de costa y en la que se han recogido más de 14.700 toneladas de vidrio durante estos meses de verano. Para Ecovidrio es una acción muy importante porque durante los meses de verano se aumenta considerablemente la población de visitantes en estos municipios costeros y en consecuencia la recogida separada de envases de vidrio. El reconocimiento llega tras una campaña intensiva desarrollada durante la temporada estival en la que han participado 35 municipios y más de 3.400 establecimientos hosteleros de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues al final es un acto también de educación ambiental, ¿no? Los ayuntamientos se han implicado este verano junto con los locales de hostelería para recoger en sus municipios la mayor cantidad de vidrio posible. Este vidrio, lo bueno es que al recogerse por la línea que toca, por el contenedor, por el iglú de vidrio, pues no ha acabado en una planta de tratamiento de residuos y no ha acabado en un vertedero. Todas estas campañas que nos ayudan a recoger un vidrio extra, pues nos ayudan como comunidad autónoma a alcanzar esos objetivos de reciclaje que nos impone la Unión Europea. Junto a las nuevas distinciones de Calpe y Peñíscola, los ayuntamientos de Benidorm, Finestrat, Orihuela, Valencia, Alfás del Pi y Alicante han revalidado su bandera verde, consolidando su posición como referentes en sostenibilidad urbana y buenas prácticas ambientales. Tots ens tenim que sensibilitzar perquè això del medi ambient això és una cosa que va a més i si no fem les coses ben fetes doncs passa el que passa, no? Nosaltres estem fent xarles escolatges pels xiquets perquè són els que absorbeixen tot per portar-lo a casa als grans perquè se faci un gran treball. Esto es un compromiso que tenemos en CALP, de compromiso con la responsabilidad socioambiental, que también se trata de eso, de incrementar la responsabilidad medioambiental. Y vemos que estamos consiguiendo los frutos. Hemos participado también en la campaña de reciclar en fiestas de moros y cristianos. Las campañas han sido muy buenas. Y sí, estamos cumpliendo y estamos viendo que se está ejerciendo lo que se trata, de que el vidrio no acabe en tierra y que vaya de nuevo al circuito. Con este acto, Ecovidrio vuelve a poner en valor el esfuerzo conjunto entre administraciones locales, hosteleros y vecinos para impulsar un modelo turístico más responsable, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Pues así es. Nosotros nos vamos a publicidad, paramos 2 minutos. A la vuelta, una entrevista especial. Nuestra compañera Silvia Costa habla con el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo.